Apreciados alumnos, bienvenidos al curso de formación continua. Mi nombre es Santiago Cuenca y soy parte del equipo de Genius Capacitación Integral. Hemos estructurado este curso de brigadas de emergencia en 6 sesiones que me van a permitir conocer los aspectos importantes referentes al manejo de situaciones de emergencia y las medidas preventivas que se deben considerar durante el desarrollo de un evento. Es decir, poder identificar los recursos disponibles para control de incendios, para prevenir cualquier tipo de situación de emergencia que se pueda desarrollar en la empresa, conocer la estructura y funciones de los brigadistas de emergencia, reconocer rutas de evacuación y puntos de encuentro, que es importante que el personal esté claro, capacitado y entrenado, y planificar simulacros para verificar qué tan pertinente es este plan de emergencia que nosotros tengamos en nuestra empresa e identificar situaciones de mejora. Muy bien, vamos a iniciar viendo todo lo que es la lucha contra incendios. La doctora Annie Phillips del Departamento de Cirugía de Harvard enunció que en presencia de fuego y humo el hombre es una cosa frágil, propenso a confusiones, accidentes y tal vez la muerte debido a múltiples causas. Su capacidad de supervivencia depende de sus años, de su estado físico y mental, su velocidad de reacción, su educación y muchos otros factores sobre los cuales tiene poco o ninguno control. Como sabemos, toda persona que va a ser un brigadista previamente deberá realizarse un análisis de su estado de salud físico y mental. ¿Por qué? Porque son elementos claves, son personas que deben dar una respuesta adecuada y oportuna cuando se vaya a generar un evento. Bueno, todo esto vamos a ver más adelante cuáles van a ser las competencias y las características que debe reunir un brigadista. Como generalidades, hemos visto la necesidad de colocar las referencias de las normas NFPA, que es justamente las indicadas para todo lo que es manejo de fuego. Es decir, para la seguridad integral de integridad humana, pues debemos referirnos a la NFPA 10, que es el Código de Seguridad Humana, donde vamos a encontrar justamente toda la información que requerimos para poder cumplir con este aspecto. Para la identificación y condiciones de equipos de emergencia podemos referirnos a la NFPA 1, que es el Código del Fuego, la NFPA 10, que son los equipos de extinción de incendios. También podemos encontrar otras normas NFPA para lo que es sistemas contra incendio, para lo que es pruebas hidrostáticas de mangueras, etcétera. Para lo que es símbolos de seguridad, pues nos podemos referir a la NFPA 170, y para lo que es normas del personal brigadistas es a la NFPA 600, que ahí vamos a encontrar información referente a los brigadistas industriales. ¿Qué es el fuego? Pues es el conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible capaces de emitir calor y luz visible, es decir, el resultado del producto de una reacción química de oxidación acelerada. Es por eso que es el proceso que se mantiene a sí mismo cuando un combustible es reducido de una forma muy rápida por un agente oxidante, junto con la evolución de calor y luz que éste va a emitir. Vamos a ver más adelante cuáles son las maneras de yo poder apagar ese fuego. Sí, es decir, eliminando el comburente, en este caso
mediante una sofocación. También podemos nosotros tratar de eliminar el calor o eliminar el combustible. Tal vez nosotros hemos ya escuchado lo que es el triángulo de fuego o el tetraedro de fuego. Pues el triángulo de fuego me explica cómo se va a producir el fuego como tal. Y está compuesto por el elemento del calor, el combustible y el oxígeno. Mientras que el tetraedro de fuego me va a explicar cómo se va a propagar y a dar continuidad o mantenerse. Es decir, la reacción en cadena de la combustión se da cuando el fuego desprende calor, que es transmitido al combustible retroalimentándolo y continuando la combustión. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos un cerillo, lo encendemos, entonces ahí ya tenemos fuego, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está generando calor, es alimentado por el oxígeno y el combustible es justamente el cerillo. Pero ahí tenemos únicamente el fuego como tal. Pero si es que este es alimentado con otros elementos combustibles, entonces ahí ya se va a producir la reacción en cadena y se va a producir un incendio. Habíamos indicado que para el tetraedro de fuego teníamos 4 elementos, ¿no es cierto? El oxígeno, que va a ser mi agente oxidante o comúnmente llamado comburente, que proporciona la mezcla ideal del producto combustible y energía necesaria para la generación del fuego. En gran parte alimenta o mantiene el fuego más activo. El segundo es el combustible o el agente reductor. Se puede encontrar en estado líquido como la gasolina, el ACPM, que es el aceite combustible para motores, el queroseno y demás derivados del petróleo. Sólidos como madera, papel, cartón, etc. y gas como vapores. El tercer elemento es el calor, que es el que aporta energía en la reacción para favorecer el cambio de estado de un material combustible sólido líquido, líquido a gas por ebullición o vaporización, favoreciendo además el desarrollo y mantenimiento del fuego en combinación con el oxígeno. Y el cuarto, entonces estos 3 elementos eran los que me van a producir el fuego, ¿no es cierto? Mientras que el último elemento, la reacción química en cadena, me va a generar la propagación y la continuidad de ese fuego, que es la combinación de todos los componentes anteriores, los cuales se encuentran en cantidades específicas y reaccionan supuestamente o secuencialmente, ocasionando que se presente el efecto repetitivo. Tenemos 3 fases en las cuales se puede presentar el fuego: la fase incipiente o inicial, la fase de combustión libre y la fase latente. Es importante conocer estas fases porque el fuego puede presentarse o comenzar en cualquier momento del día o de la noche. Si ocurre cuando las áreas están ocupadas, es decir, cuando existe personal trabajando, existe la probabilidad de que pueda ser descubierto y controlado en su fase inicial o incipiente. Pero en cambio, si es que no existe nadie en la empresa, en la edificación, el fuego puede avanzar sin ser detectado y puede alcanzar grandes proporciones. Por eso es importante conocer en qué fase se encuentra el fuego, para luego tomar las medidas adecuadas de cómo enfrentarse a esta situación. En la fase incipiente o inicial, el oxígeno contenido en el aire no ha sido reducido en forma significante y el fuego produce vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono,
dióxido de azufre y otros gases. El calor generalmente se encuentra sobre los 54 grados centígrados en el ambiente. En cambio, en la segunda fase de combustión libre, el aire que es rico en oxígeno es lanzado hacia las llamas a medida que la convección lleva al calor y a las regiones más altas o áreas más altas confinadas que se encuentra o donde se produjo el fuego. Sí, es decir, el calor va a estar sobre los 700 grados centígrados. Los gases calientes se expanden lateralmente desde el techo hacia abajo, forzando el aire frío hacia los niveles inferiores y facilitando así la ignición de materiales combustibles en los niveles superiores de las oficinas, de las edificaciones o de las habitaciones. En la tercera fase, en la fase latente, el oxígeno va a estar por debajo de del 15%, es decir, sabemos que nosotros podemos respirar entre 19.5 a 23.5, ¿no es cierto? Que es el nivel de oxígeno para que una persona pueda respirar, pero en este caso ya no es posible en esta fase. Es por eso que se tiene que equipos de respiración autónoma o los SCBA para poder realizar alguna actividad de control o de salvamiento. ¿Sí? En este caso, el local, la edificación se llena completamente de humo denso y gases combustibles a tal grado que existe bastante presión como para forzarlos a salir a través de pequeñas aberturas del edificio. Es decir, en esta fase los gases que se encuentran en la edificación, en la estructura, pues pueden generar la probabilidad de que se genere una explosión de flujo reverso. Por eso es importante conocer en qué fase se encuentra el fuego, las condiciones de la edificación, del edificio, etcétera, donde se está produciendo el fuego, todas las características necesarias, los tipos de combustibles, materiales que se encuentran en el mismo, porque luego de eso se pueden generar otros efectos como un backdrag, flashover, etcétera. Continuamos con la clasificación del fuego. Vamos a revisar las 5 clases que tenemos: A, B, C, D y K. La clase A son los fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya combustión se realiza normalmente con la formación de brasas, como por ejemplo la madera, papel, tela, plásticos, caucho, gomas. La clase B, originados por combustibles líquidos como por ejemplo gasolina, grasas, alcohol, etc. La clase C son aquellos incendios alimentados por equipos eléctricos energizados, como electrodomésticos, transformadores, computadoras, servidores, maquinaria industrial, herramientas eléctricas, etc. La clase D son los fuegos alimentados por ciertos tipos de metales, como por ejemplo el sodio, potasio, aluminio, magnesio, titanio, es decir, básicamente metales alcalinos y alcalino-térreos, que reaccionan violentamente al contacto con agua. Su simbología es D, dentro de una estrella de 5 picos de color amarillo. Por último, la clase K,
que son los fuegos provocados por aceite de cocina, es decir, aceite vegetal, de tipo animal, grasas, etcétera. Muy bien, vamos a ver cuáles son las técnicas de extinción de incendios. Ya una vez que hemos visto las clases de fuego, cómo se genera, entonces ahora vamos a ver cómo vamos a poder controlar y eliminar el fuego. Las técnicas para atacar incendios tienen como principio la eliminación de uno de los 4 elementos que intervienen en la combustión, es decir, eliminar el combustible o el comburente o el calor o la reacción en cadena. Como se había indicado anteriormente, no es una receta para combatir cualquier tipo de incendios, sino este va a depender del tipo de escenario, de las características de las instalaciones, ver qué factores tenemos en el incendio que se está generando, con el objetivo de poder eliminar uno de estos 4 elementos y de esa forma extinguir el incendio. Tenemos 4 técnicas: eliminación, sofocación, enfriamiento e inhibición. La eliminación consiste en retirar el combustible, es decir, para que un fuego se mantenga debe existir combustible que lo alimente. Si retiramos ese combustible, pues simplemente el fuego se va a terminar. ¿Cómo puede conseguirse esto? Directamente cortando el flujo a la zona de fuego de gases o líquidos, o bien quitando sólidos o recipientes que contengan líquidos o gases de las proximidades de la zona de fuego, o indirectamente refrigerando los combustibles alrededor de la zona de fuego. En la sofocación nosotros vamos a actuar sobre el oxígeno, es decir, sobre el comburente. ¿Cómo podemos lograr esto? Por la ruptura del contacto del combustible aire, recubriendo el combustible con un material incombustible. Ejemplo, tratando de sofocar con mantas ignífugas, con arena, con espuma, con polvo, con alguna tapa de un sartén, si es que se trata de algún incendio en cocina, etcétera, dificultando el acceso del oxígeno fresco a la zona de fuego, es decir, cerrando puertas y ventanas. Obviamente aquí habrá que considerar la magnitud del fuego que se está presenciando en el sitio, ¿no? Porque, como indicaba anteriormente, se pueden generar otras situaciones, como un magdrag. 3. Por la dilución de la mezcla proyectando un gas inerte, es decir, CO2, N2, en suficiente cantidad para que la concentración de oxígeno disminuya por debajo de la concentración mínima necesaria. Se consigue el mismo efecto pero con menor efectividad proyectando agua sobre el fuego, que al evaporarse disminuirá la concentración de oxígeno. Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar esta técnica de sofocación. En el enfriamiento nosotros vamos a disminuir el calor, que es otro de los elementos del fuego. Esto puede conseguirse arrojando sobre el fuego sustancias que por descomposición o cambio de estado absorban energía. Por ejemplo, el agua o su mezcla con aditivos es prácticamente el único agente capaz de enfriar notablemente los fuegos, sobre todo si se emplea agua pulverizada o mezclas pulverizadas. Por último, la inhibición, que consiste en cortar la reacción en cadena. ¿Cómo podemos lograr esto? Con la utilización de compuestos químicos o agentes extintores cuya descomposición térmica provoca la inhibición química de la reacción en cadena. Hemos visto ya qué es el fuego, cómo se genera,
cuáles son sus fases, cuál es la clasificación, cuáles son las técnicas para control. Y ahora lo que vamos a hacer es ver sobre los extintores, cómo es el manejo adecuado que nosotros debemos dar a un extintor. Primero nosotros debemos identificar el tipo de fuego al que yo quiero atacar. Si es un tipo A, B, C, D o K. Luego de eso yo voy a proceder a romper el sello de seguridad que tiene todo extintor que ha sido inspeccionado, que ha sido dado mantenimiento para poder utilizarlo. Luego yo deberé transportar el extintor hacia el lugar donde se está produciendo el conato de incendio. Debemos recordar que los extintores son justamente para poder controlar los conatos de incendio, no ya un incendio como tal, desarrollado en una fase 2 o 3. ¿Sí? Como cuarto paso yo deberé ubicarme a favor del viento, tomando en cuenta las distancias de seguridad. Como quinto paso yo deberé realizar el posicionamiento del extintor, apuntar hacia la base del conato del fuego donde esté y realizar la presión o el accionamiento para que salga el agente extintor, ¿no? Y como sexto paso, pues retirarse, ¿no? Siempre con la vista hacia el fuego o hacia el lugar donde está el conato de incendio, sí, nunca dando la espalda. ¿Por qué? Porque puede nuevamente lo apagamos, pero puede que vuelva a encenderse. Por eso es importante no dar la espalda nunca. Con esto terminamos la sesión 1, que es la lucha contra incendios. Vamos a ver más adelante ya en sí el tema de primeros auxilios, el tema de conformación de brigadas, el tema de planes de emergencia y simulacros. Por último, les invitamos a seguir revisando los materiales que vamos cargando en la plataforma.